Hola, mi nombre es Marcela Romero y el Fondo de Cultura Económica me invitó a contarles un cuento, o más bien a darles una probadita de una novela muy interesante. Se llama Suerte, Escape del Holocausto, de Uri Shulevitz. ¿Saben? Me gustó mucho porque es muy diferente a muchas de las historias que hemos leído o visto en películas sobre el Holocausto. Y es muy interesante cómo Uri Shulevitz, que está contando su propia historia, es autobiográfico, ve lo que en otro momento otra persona podría ver como una desgracia, lo ve como golpe de suerte. Se los recomiendo muchísimo. Oigan, tengo mis acordeones, porque es largo y se me puede ir algo. Seguramente se me van a ir muchas cosas. No les puedo contar completo, pero sí les puedo dar un buen adelanto. Es muy buena novela. Fíjense, en 1939, hagan cuentas, hace 84 años, ocurrió esto. Uri tenía 4 años. Vivía en Polonia. Empezaron los bombardeos. Y se puso todo terrible. Su papá dijo, tengo que ir a ver qué alternativas tenemos. La invasión nazi está por llegar. Tenemos que irnos a algún lado. Y papá de Uri se fue. Se fue a buscar opciones, a cruzar la frontera, mientras mamá y Uri quedaron en el departamento en donde vivían, en un edificio alto. Mamá no quería salir por ningún motivo. Le preocupaba muchísimo lo que fuera a ocurrir. Y ahí estuvieron varios días, hasta que se fueron acabando los víveres. Algo les debo decir. Papá era muy bueno trabajando con la madera. Y Uri era muy bueno pintando. Le gustaba muchísimo pintar. Hay un fragmento que dice que es la historia de un niño que, por las circunstancias que vivió, se refugió en los cuentos para poder sobrevivir lo que estaba pasando. Sí, Uri se refugió en sus pinturas y en los cuentos. Bueno, pues mamá no quería salir del departamento, tenía mucho miedo, pero se estaba acabando la comida, así que un día tuvieron que decidir. Habían sentido los bombardeos muy cerca, habían sentido la lucha muy cerca de ellos, pero nunca se habían asomado. Cuando mamá decidió asomarse para salir del edificio, ir a la panadería a comprar algo, se encontraron con una sorpresa que no me lo van a creer. Abrieron la puerta, fueron a la escalera del edificio y había un enorme hueco. Ya no había escalera. Los vecinos habían puesto unos tablones para poder bajar por ahí. Ellos, como pudieron, fueron bajando. Uri tenía apenas 4 años. Su mamá lo ayudó. Llegaron a la calle. La cola para la panadería, larguísima, pero el olor a pan recién horneado era estupendo y tenían mucha hambre. Así que se pegaron a la pared contraria de donde vivían para hacer la fila para la panadería. Y estaban esperando ahí, saludando a algunos vecinos, cuando de pronto cayó una bomba. Todo mundo estuvo herido y salió volando. ¿En dónde creen que cayó la bomba? En el edificio en donde estaban viviendo la mamá de Uri y Uri. Ahí. Si no hubieran salido en ese momento por pan, ellos hubieran quedado ahí. Primer golpe de suerte, como lo vivió Uri, como lo vio, porque lo muy interesante es la perspectiva. Otros se han quejado de lo que vivieron en el Holocausto y claro, sí es digno de queja, pero Uri todo eso lo fue viendo como suerte. Les llegó de alguna manera, porque se fueron a casa de sus familiares, les llegó informe de que papá ya tenía una manera para que se cruzaran la frontera y empezar a huir. Le dijeron a su familia, vámonos, pero la familia dijo, no, nosotros nos quedamos aquí. Otra vez, una gran suerte, porque ellos, por migrar, se salvaron y su familia
cayó en las garras de los nazis. Pero eso fue tiempo después. Se enteró Uri mucho más grande. Bueno, la mamá de Uri y Uri se fueron a la frontera con la Unión Soviética, que hoy se llama Rusia. Y ahí, en un camión de contrabandistas, se subieron. Pasan muchas cosas, tienen que leer la novela. Se subieron y lograron cruzar la frontera. Fueron a un lugar llamado Bialystok. Ahí se iban comunicando como podían, porque saben, el polaco, el ruso, el eslovaco son parecidos, se pueden ir comunicando un poco. Llegaron a este lugar, fíjense, era tal la escasez de comida, tan difícil todo, que las vitrinas donde se vendía comida tenían piezas de comida hechas de madera pintada para llamar la atención. La mamá de Uri y Yuri tenían mucha hambre. Bueno, finalmente se reunieron con el papá. Él había conseguido un trabajo de carpintero, después consiguió un trabajo haciendo escenografía para teatros. Era muy hábil el papá de Uri. En fin, vivieron muchas cosas, muchas aventuras. Uri las veía como aventuras. Claro, tenía solo 4 años, pero desde esa tierna edad ya estaba viviendo cosas tan difíciles. Cuando trataron de conseguir los permisos para permanecer ahí en la Unión Soviética, ahí en Moscú, y ahí seguramente no iban a llegar los alemanes nazis, no todos los alemanes son nazis o eran nazis, empezaron a tramitar los permisos. Y cuando vieron el nombre de... consiguieron el permiso de la mamá, consiguieron el permiso del papá, pero cuando vieron el nombre de Uri, ¿quién es este? Nuestro hijo. ¿Cómo se llama? Uri. ¿Cómo dijo que se llama? Uri. Ese es el nombre de un poeta antisoviético y rebelde. Nada más por eso no les damos los papeles. Y no les dieron los papeles. Y ustedes dirían, ¡ay, qué mala suerte! Pues no me lo van a creer, pero fue suerte. Aunque al papá lo corrieron del trabajo porque no tenía papeles y pudo seguir haciendo escenografía para un grupo de teatro judío, al final las cosas se pusieron tan mal que corrieron al papá del trabajo y ni siquiera le dieron dinero. Pero ustedes lo verían como mala suerte. Yuri dice, no, qué buena suerte. Al no tener papeles, nos corrieron de Moscú. Uy, nos mandaron a un lugar lejísimos. Tuvimos que caminar mucho tiempo. Horrible. Porque llegamos a un lugar al norte helado. Un frío que pelaba. Sí, se llevaron a todos los refugiados que no tenían papeles, ¡pum!, para allá, para el norte, a la colonia Yura. Y hacía un frío espantoso. Hacía tanto frío y era tan inhóspito que allá no llegaron los nazis. Otro golpe de suerte. A Yuri le gustó estar allá y estuvo más o menos divertido porque consiguió una cabra. Déjenme decirles cómo se llamaba la cabra. Vania, le puso Vania a la cabra. Sí, y bueno, así pasaron un tiempo hasta que la Unión Soviética se unió a los aliados. Y entonces las cosas se relajaron un poco más, ya los dejaron moverse mejor porque ya no eran sospechosos. De todas maneras, ellos decidieron viajar a Turquestán. Pero no había dinero, no había comida, la pasaban muy mal. Los papás decidieron meter a Uri a un hogar para niños huérfanos o pobres. Uri para entonces tenía 7 años. ¿Y saben por qué lo metieron a ese hogar? Porque en ese hogar había apoyos para que los niños pudieran comer. Y ellos lo que querían era que su hijo comiera. Pero Uri dijo, no, sáquenme de aquí. Prefiero morir de hambre que no estar con ustedes. Así que no duró mucho tiempo. Las cosas cambiaron después para Uri y su familia. Las cosas cambiaron porque después se fueron a París y ya, todo se modificó. Pero, ¿saben? Uri Shulevitz
dice una frase muy interesante en esta novela. Dice que su madre le contaba cuentos para distraer el hambre, para distraer a su hijo de esa difícil realidad que estaban viviendo.